Qué gusto que podamos juntos hoy aprender cómo se estructura el sistema jurídico jerárquico guatemalteco. Mi nombre es Carolina Regalado, soy doctora en Desarrollo Sostenible y docente universitaria. Me he tomado este tiempo para explicarles a mis alumnos este tema que es tan trascendental para el desarrollo de Guatemala. Todo inicia con la norma fundante del Estado. En el primer nivel tenemos a la Constitución Política de la República de Guatemala. En esta Constitución se dibuja toda la estructura en la que funcionamos, regula todo lo concerniente a la construcción de la República. La validez de todo el sistema jurídico depende de conformidad con la Constitución, a la que se le considera como la ley suprema. Esta ley es emanada del poder constituyente del pueblo y su fin es la creación de los órganos fundamentales del Estado, así como regular su funcionamiento y, muy importante, el reconocimiento de los derechos fundamentales de todos los guatemaltecos y guatemaltecas. Por encima de la Constitución no existe otra ley suprema. Esta no está sujeta ni a otra ley, ni a otro órgano, ni a poder estatal. Y muy importante, emana del poder constituyente, que se conceptualiza como esa fuerza o potencia que en los regímenes modernos radica en el pueblo, en su gente. Es el pueblo el que deposita temporalmente dicho poder en un cuerpo colegiado denominado Asamblea Nacional Constituyente. Nuestra Constitución vigente fue aprobada en 1985. En el mismo nivel, como se aprecia en la siguiente gráfica, veremos al mismo nivel de la Constitución los tratados en materia de derechos humanos. Y es necesario que recordemos que el principio fundamental que la Constitución es la ley suprema del Estado acepta una excepción. Esa excepción está contenida en su artículo 46, al enunciarse que se establece el principio general que en materia de derechos humanos los tratados y convenciones aceptados y ratificados por Guatemala tienen preeminencia sobre el derecho interno. Por eso vemos los tratados sobre derechos humanos en el mismo nivel de jerarquía que la Constitución, y este es un tema polémico para muchos juristas, pues es una innovación no contenida en constituciones anteriores. El que un tratado o convenio que regule materia de derechos humanos pueda tener un rango superior a la propia ley fundamental. El ejemplo más común respecto a la preeminencia del derecho internacional es la ratificación del gobierno de Guatemala a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, suscrita en San José, Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969. Y este tratado deroga la pena de muerte. Este y otros tratados tienen preeminencia sobre el derecho interno, mas nunca sobre la ley constitucional. En el segundo nivel, y posterior a la Carta Magna, se enuncian principios generales que deben ser desarrollados por normas jurídicas contenidas en cuerpos legales distintos de la Constitución, pero que regulen materia constitucional. Y según algunos autores pueden serlo por tres razones. A, por su origen, al haber sido creadas por el cuerpo que ostenta el poder constituyente. Son las leyes constitucionales por su origen, la ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad, la ley de orden público, la ley electoral y de partidos políticos, la ley de emisión del pensamiento. Todas ellas emanan de la Asamblea Nacional Constituyente. B, por su autenticidad. Cuando la propia Constitución o la ley la denomina, ella misma es una ley constitucional. Por ejemplo, el artículo 35 de la Constitución, al referirse a la libertad de emisión de pensamiento, establece todo lo relativo a este derecho constitucional. Se regula en la Ley Constitucional de Emisión del Pensamiento. Y C, por su atributo orgánico. Cuando la ley tenga por objeto regular alguno de los órganos creados por la Constitución, es considerada ley constitucional. Por ejemplo,
la ley electoral y de partidos políticos, tan sonada en este tiempo, puede ser reformada únicamente por el Congreso de la República y para lo cual es necesario una mayoría de las 2/3 partes del total de diputados que lo integran, previo a dictamen favorable de la Corte de Constitucionalidad. En el tercer nivel de la jerarquía jurídica guatemalteca se encuentran todos los acuerdos regulados por el derecho internacional público y celebrados por escrito entre 2 o más estados u organismos internacionales de carácter gubernamental. Constan de un instrumento por escrito o en varios conexos que deben llenarse las formalidades prescritas por el derecho internacional, así como por el derecho interno de cada país que los suscribe. En Guatemala, los tratados internacionales deben de ser aprobados por el organismo legislativo y posteriormente deben ser ratificados por el presidente y publicados en el diario oficial. Entran en vigor al ser efectuado el canje del instrumento de ratificación o su respectivo depósito en la oficina internacional correspondiente. Algunos ejemplos, el DR-CAFTA, que es el Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos. También tenemos uno muy polémico que es el Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano. Este tratado se suscribió entre Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana. En cuarto nivel se ubican las leyes ordinarias o todas esas normas generales y abstractas que emanan del organismo legislativo o el Congreso, previo al cumplimiento de los requisitos establecidos por la Constitución para la creación y la sanción de esa ley. Estas se discuten en 3 sesiones, celebradas en distintos días. Comúnmente se le llama primera, segunda y se vota en la tercera lectura o tercera sesión, según lo establecido en el artículo 176 de la Constitución. Son decretos legislativos, el Código Civil, el Código de Comercio, el Código Penal, la Ley del Organismo Ejecutivo, Ley de Consejos de Desarrollo, Ley de Descentralización, el Código Municipal, Código Procesal Penal, Código Procesal Civil, Ley de Contrataciones del Estado, Ley Orgánica del Presupuesto, Ley de Acceso a la Información Pública. Todos esos decretos legislativos pertenecen a esta cuarta jerarquía de las leyes ordinarias. En el quinto nivel se encuentran las disposiciones reglamentarias. En esa quinta división se ubica la emisión de los reglamentos de esta rama del derecho que se encuentra en contacto directo con los problemas concretos que la ley ordinaria trata de resolver, pero cuya aplicación práctica se facilita por medio de un reglamento. Todas las leyes generan reglamentos, así como cada institución del Estado puede emitir sus propios reglamentos internos de funcionamiento y ordenamiento. Los reglamentos sirven para explicar, para facilitar la aplicación de las leyes ordinarias. Ocupan una posición jerárquica inferior a ellas y no pueden variar o contradecir el espíritu o fundamento de la ley ordinaria que están reglamentando. Como ejemplo, yo podría mencionarles el Reglamento de Construcción Privada Municipal o el Reglamento de la Policía Municipal de Tránsito, el Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto, el Reglamento de la Ley y del Sistema de Servicio Civil del organismo legislativos. Existen cientos de reglamentos y todos estos irían y corresponden en esta sección jerárquica del sistema de Guatemala. Por último lugar, en el último peldaño están las normas individualizadas en la escala jerárquica. Dentro de ellas también están comprendidas la sentencia judicial y la resolución administrativa. Estas normas se diferencian de todas las anteriores porque se dictan para ser aplicadas en resolución y situaciones concretas, exclusivas para resolver un caso determinado. Ejemplo, una sentencia que resuelve controversia se aplica exclusivamente a las partes que intervinieron en el proceso.
Lo mismo sucede con la resolución administrativa, que se dicta únicamente para aplicarse a la persona individual o jurídica involucrada en un asunto específico o determinado. Y después de haber aprendido el sistema jerárquico de Guatemala y expuesto todo esto, deseo manifestarles mi sentir. Y es que las leyes fueron creadas y hechas para mejorar nuestra convivencia en sociedad. Recordemos que las leyes son para cumplirse. Predomina la falta de aplicación e incumplimiento de las mismas, pero estos son objetivos de cambio para la presente y la siguiente generación.